muchos datos. Randy News. Si tú todavía sientes que la IA es, sobre todo, un chatbot simpático que resume PDFs y redacta correos, esta semana pasó algo importante. La IA dejó de parecer una app y empezó a parecer infraestructura, contratos y poder. En solo 6 días vimos 3 señales demasiado claras como para ignorarlas. Nvidia aseguró cómputo a escala gigantesca. OpenAI empujó a los agentes fuera del chat y hacia el trabajo real. Y Anthropic convirtió sus guardrails en una pelea con el Pentágono. Y ojo, porque la conclusión de todo esto no es técnica, es de negocio. Vamos con los titulares. Nvidia y Thinking Machines Lab anuncian una alianza multianual para desplegar al menos 1 gigavatio de sistemas Vera Rubin. Ya no estamos hablando solo de modelos, estamos hablando de quién asegura la capacidad de entrenar y servir antes que los demás. OpenAI presentó un Computer Environment para agentes en la Responses API, Shell, contenedores alojados, File System y red restringida. Traducido, menos responde bonito y más ejecuta tareas de verdad. El conflicto Anthropic versus Pentágono subió de nivel. Ya no es solo una discusión ética sobre límites de uso, ahora es un choque legal y contractual con implicaciones muy serias para cualquier empresa que trabaje con gobierno o sectores sensibles. China refuerza AI Plus como política industrial, mientras en Estados Unidos el ejército firma con Anduril un contrato de hasta $20,000 millones. Una señal muy incómoda pero clarísima. La IA ya se está comprando como capacidad estratégica integrada. Y sí, al final te dejo los titulares flash que más vale la pena vigilar esta semana. La IA se volvió infraestructura. Vamos con la historia más importante de esta ventana. Y no fue una demo bonita. Fue el anuncio entre Nvidia y Thinking Machines Lab. Porque cuando lees, al menos 1 gigavatio de sistemas Vera Rubin, eso suena a titular grande, pero medio abstracto. Así que lo aterrizó. Esto ya no va de conseguir unas cuantas GPUs más rápidas que las del vecino, va de asegurar, con años de anticipación, la capacidad completa para entrenar, servir y escalar sistemas de IA a un nivel que muy pocos actores pueden pagar, operar o siquiera reservar. Nvidia, además, habla de una relación multianual, inversión significativa y despliegue previsto para el próximo año. Eso no suena a experimento, suena a ventaja competitiva blindada. Y aquí viene la segunda capa, la que me parece más interesante. En estos mismos días, vimos a Francia vender su excedente nuclear como imán para data centers, a China reafirmar en su plan quinquenal que la IA va a ser prioridad nacional y a Meta discutir despidos amplios mientras sube el coste de su apuesta por infraestructura de IA. O sea, la conversación ya no es solamente qué modelo responde mejor, sino qué país, qué empresa y qué balance pueden sostener el coste energético, logístico y financiero de operar IA a escala. Y esto cambia por completo la conversación para empresas, porque si tú eres una compañía mediana, probablemente no vas a desplegar 1 gigavatio de nada, pero sí vas a competir en un mercado donde la diferencia entre un piloto bonito y un sistema útil la marcan cosas mucho menos glamorosas: la latencia, el coste por tarea completa, la trazabilidad, dónde viven tus datos y qué pasa cuando el agente falla. Esa es para mí la gran noticia de la semana. La IA está dejando de ser un producto de demo y se está convirtiendo en una cadena de suministro. Y cuando una tecnología entra en cadena de suministro, deja de ganar solo el que innova más, empieza a ganar también el que opera mejor. Si quieres una forma simple de probar esto en tu empresa, haz este ejercicio mental. No preguntes ¿qué modelo usamos? Pregunta esto: ¿qué flujo quiero resolver? ¿Cuánto me cuesta entero? ¿Cuánto tarda? ¿Cuántas revisiones humanas necesita? ¿Y cuánto riesgo me añade? Porque en 2026, el cuello de botella de la IA ya no es solo inteligencia, también es ejecución. Del chat al trabajo real. Si la primera historia trata de músculo, la segunda trata de manos. ¿Qué está haciendo realmente la IA con todo ese músculo? La respuesta es: está saliendo del chat y entrando en el trabajo. El mejor ejemplo de eso lo dio OpenAI el 11 de marzo con su Computer Environment para agentes. La compañía describe un entorno con Shell, contenedores alojados, File System y acceso de red restringido. Eso significa que el modelo ya no solo piensa una respuesta, puede proponer acciones, ejecutar comandos en un entorno aislado, producir artefactos intermedios y seguir avanzando sin que tú tengas que montar todo el runtime por fuera. Y lo más interesante es que OpenAI publicó esto junto a una guía sobre prompt injection, donde lo enmarca menos como un truco de prompt y más como un problema parecido al social engineering. Esa comparación es muy buena porque obliga a entender algo clave.
Cuando un agente navega, recupera documentos y toca herramientas, ya no basta con poner un buen system prompt. Tienes que limitar impacto, separar jerarquías, desconfiar del contenido externo y diseñar el sistema como si alguien fuese a intentar engañarlo, porque alguien lo va a intentar. Ahora bien, lo importante aquí no es solo OpenAI, lo importante es el patrón. Mira cómo se repite. Google Maps incorpora Ask Maps e Immersive Navigation con Gemini. Ya no es solo búscame un sitio, ahora es una conversación para resolver una tarea del mundo real. Google Ground Source convierte reportes públicos en un sistema que ayuda a predecir inundaciones urbanas con hasta 24 horas de anticipación. Claude empieza a generar visuales interactivos dentro del chat. Y en paralelo, otras plataformas llevan IA a flujos concretos de salud, navegación, marketplace y trabajo con datos. La idea importante no es cada feature por separado. La idea importante es la convergencia. 1. Runtime. 2. Interfaz accionable. 3. Herramientas conectadas. Y cuando esas tres piezas se juntan, la IA deja de ser una respuesta y empieza a aparecer un workflow. Ese es el cambio que muchas empresas todavía no están viendo, porque siguen evaluando IA como si fuera un copiloto de texto. Y el mercado ya se está moviendo hacia otra cosa, agentes que hacen partes del trabajo, con permisos, límites, logs y responsabilidad. Ahora bien, aquí viene la parte incómoda. Cuando el agente gana capacidad, también gana superficie de riesgo. Si puede leer más, conectar más y ejecutar más, también puede equivocarse más caro. Y por eso, esta misma semana se cruzan dos mensajes que van juntos: más capacidad operativa y más presión por seguridad, compliance y trazabilidad. Ese equilibrio, capacidad versus control, ya no es un detalle técnico, es la conversación central. Guardrails, defensa y poder. Y eso nos lleva a la tercera gran historia de la semana: Anthropic y el Pentágono. Lo que pasó aquí importa mucho más de lo que parece, porque durante años la discusión sobre guardrails sonaba casi filosófica. ¿Qué debería permitir una IA? ¿Qué no debería permitir? ¿Dónde pones límites? ¿Cómo equilibras seguridad con utilidad? Bueno, esta semana esa conversación dejó de ser abstracta. Anthropic entró en una pelea legal con el Pentágono después de que el Departamento de Defensa la catalogara como riesgo de cadena de suministro por su postura sobre ciertos usos militares de Claude. Hubo apoyos de otras tecnológicas, argumentos de que la medida podía causar daño económico serio, y después el propio CTO del Pentágono dejó claro que no veía espacio para reabrir negociaciones. Traducido al lenguaje de empresa, poner límites de uso ya no es solo una decisión ética, también puede ser una decisión comercial con consecuencias contractuales reales. Y el espejo de esa historia apareció casi de inmediato con Anduril. Mientras una parte del sector discute límites, el ejército de Estados Unidos firma un contrato que puede llegar a $20.000 millones para consolidar hardware, software, infraestructura y servicios en un marco único. Más de 120 compras separadas pasan a una arquitectura integrada. Eso te dice mucho sobre hacia dónde se mueve el mercado de defensa. Menos piezas sueltas, más sistemas completos. Y aquí está la lectura que a mí me parece más útil. La IA ya no se está ordenando solo por quién tiene el mejor benchmark, se está ordenando por tres cosas: quién tiene compute, quién tiene permisos y quién tiene derecho a desplegar. Por eso esta semana también fue simbólico que el Senado de Estados Unidos autorizara el uso oficial de ChatGPT, Gemini y Copilot. Mientras una parte del ecosistema choca por guardrails, otra parte institucionaliza el uso cotidiano de LLMs comerciales. O sea, adopción por un lado, pelea por control por el otro. Las dos cosas están pasando a la vez. Y si tú trabajas con sector público, finanzas, salud, energía o cualquier entorno sensible, la lección no es elige un bando. La lección es define mejor tu política. ¿Qué usos permites? ¿Cuáles no? ¿Cómo lo haces cumplir? ¿Qué evidencia guardas? ¿Y qué aceptas firmar? Porque tenemos IA responsable ya no alcanza como frase, ahora hace falta demostrarlo. Y ahora en nuestra sección, Impacto en tu negocio. Entonces, ¿qué significa todo esto para una empresa que no es Nvidia, ni Anthropic, ni el Pentágono? Tres cosas muy concretas. Primera, deja de evaluar IA por modelo y empieza a evaluarla por proceso. No preguntes cuánto cuesta el token, pregunta cuánto cuesta resolver la tarea completa con revisión humana, logs y riesgo aceptable. Segunda, si vas a pilotear agentes, empieza pequeño y con permisos mínimos. Un flujo acotado, una fuente de datos clara, una herramienta conectada y trazabilidad desde el día 1. Nada de soltarlo en producción a ver qué hace. Ya sabemos lo que hace, sorprende y a veces factura. Tercera, escribe una política interna de usos permitidos y prohibidos, aunque sea una página, especialmente si tocas datos sensibles, clientes, contratos o decisiones operativas. Porque la pregunta correcta ya no es si vas a usar IA.
La pregunta correcta es si la vas a usar con criterio o si la vas a usar con entusiasmo y luego con abogado. Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Y antes de cerrar, 5 titulares flash que también vale la pena tener en el radar esta semana. Meta compró Modbook, una red social para agentes de IA, en una señal de que la próxima capa de competencia no será solo el modelo, sino cómo colaboran los agentes entre sí. Google lanzó Gemini Embedding 2 en Public Preview, empujando una idea muy potente para empresa: búsqueda, clasificación y RAG multimodal en un solo espacio vectorial. Databricks presentó Genie Code y además compró Quotient AI, reforzando la carrera por construir agentes útiles para datos, analítica y trabajo real dentro de empresa. Cloudflare adaptará sus errores bajo RFC 947 para agentes con una promesa llamativa: reducir drásticamente el desperdicio de tokens cuando una IA interactúa con servicios web. Y Jitterbit reportó un 53% más de trabajadores de IA en empresas, otra pista de que el mercado ya no está pensando solo en asistentes, sino en automatización con roles cada vez más definidos. Si quieres más contexto sobre estas y otras noticias de la semana, tienes el resumen completo en nuestra web. Enlace en la descripción. Mira estos videos recomendados. Si la IA sigue creciendo a este ritmo, pronto el verdadero prompt será: explícame la factura eléctrica, por favor. Suscríbete y acompáñanos en el próximo Rendy News. Hasta la próxima.